literalmente dicho por él mismo al diputado federal de Morena, Pedro Aces. En el sindicato de Pedro Aces. Nos referimos más bien a organizaciones como las de Pedro Aces. Federal de Morena, Pedro Aces. Su propio de Shams, no sé si se dan o no cuenta, y es este personaje Pedro Aces. Aquí nos acompaña Edgar Ortiz como secretario de organización. Ahora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta. Operador del sistema, patrón del ladrón. El Limones y en la misma canción. Morena al compás, finísima función. Morena y los Charros, segunda temporada. Este es el episodio 1. Pedro, ¿eres o te haces? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, en este momento todos percibimos que se va reduciendo, digamos, el evento a el Limones, a una sola persona que ya está preso, que ya lo tienen interrogando, etcétera. Pero todo está ya en una especie de reduccionismo, acotar todo este problema a el Limones y 5 más que fueron detenidos. Si se profundiza un poquito, ahí aparece también la CATEM, y si se profundiza un poco más, pues llega hasta Pedro Aces, pero todo lo están focalizando nada más a un asunto casi personal del tal sujeto el Limones, y todo lo demás queda ya fuera del foco de atención. Y se trata de que analicemos más a fondo qué es lo que está ocurriendo. En particular, yo pienso que incluso si llegara el caso de tocarse a Pedro Aces, ni siquiera eso es el problema. O sea, el asunto no es de una persona o de dos, que al detenerlos ya queda resuelto lo que está de fondo en este fenómeno. Yo creo que el problema de fondo es cómo se está haciendo política desde Morena. El problema que hay detrás de todo esto es cómo se está gobernando, cómo se gobierna, y la manera en cómo lo están haciendo es a partir de pactos no escritos, pero que existen, pactos de impunidad, a cambio de todo un proceso de corporativismo, de oferta de votos, de oferta electoral, cual si fuera un mercado de votantes que ofrece el charrismo sindical al gobierno actual. Y entonces, a partir de ahí, es que se genera este problema de mantener a todos los charros haciendo lo que hacen, como Pedro Aces. Entonces, el problema de fondo es ese, que se está gobernando, tolerando, incluso empoderando a todos los charros. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues todos ellos, todos los charros, todos sin excepción, encontraron refugio en Morena, y así alquilan al mejor postor a sus agremiados, corporativizando el voto. Y lo comprometen, pero no, esto no es de a gratis. Comprometen su membresía con la cargada corporativista charra al viejo estilo priista, a cambio de que se mantengan en eternidad y que se mantengan haciendo lo que hacen con toda impunidad. Pues aquí nadie es ingenuo. Todos esos charros no se sumaron a Morena para desmantelar la estructura corrupta del PRI, del PAN, del gobierno neoliberal, de ninguna manera. Si se van alineando con Morena, es para mantenerse en el poder eterno e impunes a todas sus actividades delincuenciales. Y Morena los acepta. Ese es el punto. Yo quiero sacar del foco todo el tema de Pedro Aces porque es más profundo. Reitero, aquí el tema es cómo se gobierna, cómo lo está haciendo Morena. Y lo está haciendo con base a todo el charrismo sindical. Entonces empezamos con el caso de Pedro Aces, mostrando algunos reportajes de investigación.
y lo van a ver ustedes en la cámara, como suelo hacerlo. Pedro Aces y la CATEM, una larga historia negra. Pedro Aces Barba dice que a diferencia de otros políticos, chequen el cinismo, que a diferencia de otros políticos con una larga cola de historias oscuras, la suya, la de Pedro Aces, es corta, como la de un hámster, pero tiene un poder político y económico que ahora es cuestionado e investigado por sus excesos y denuncias de extorsión. Hoy el presidente de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, Rafael Ortiz, confirmó a este espacio que en Puebla y Veracruz, el sindicato del diputado Pedro Aces cobra cuotas a integrantes de su gremio y a constructores. Aseguró que la palabra CATEM es sinónimo de organización corrupta. Así lo dijo. Ya el solo nombre de CATEM, pues ya me significa desconfianza. Yo CATEM la conozco como una organización corrupta que vive de lucrar con el transportista. Cobran a cada empresa constructora, le cobran una cuota y a los transportistas les quitan el IVA y les quitan parte del flete. Yo he sabido esto es acá en Veracruz y Puebla. Pedro Aces Barba es un hombre rico y poderoso. Además, socio político de Ricardo Monreal. Como dupla, manejan la Cámara de Diputados a su antojo. Muy a pesar de que una buena parte de legisladores de Morena no los ve con buenos ojos por una mala fama que los precede, sobre todo al primero, o sea, Pedro Aces, que tomó por asalto el poder sindical de mayor presencia en la Cuarta Transformación, con una enorme riqueza cuyo origen se pierde en las penumbras y ahora habrá de ser investigado. Bueno, hay un video en el que están apoyando a la presidenta, Alejandro. Sí, entonces, ese es parte del problema. Si Morena mismo no discute eso, al rato es otro caso, es diferente, pero no tanto con el de la barredora en Tabasco. El caso de la barredora es gravísimo porque quien estaba al frente de la organización criminal era al mismo tiempo secretario de Seguridad estatal. Entonces, acá se trata de una célula delictiva vinculada al cártel de Sinaloa. No son ninguna autoridad, ostentan la representación sindical de trabajadores, pero igualmente cuentan con vínculos políticos con jerarcas de Morena, en el caso de la barredora con Adán Augusto López Hernández y en el caso de el Limones, pues nada menos que Pedro Aces Barba, que es el segundo al mando del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. En su página institucional, Aces Barba señala que fundó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, en 2012, es decir, en los tiempos del PRI. Pero en los hechos es a partir de 2018, en plena campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, cuando cobra notoriedad y poder. Esto, pues, tenemos que documentarlo así porque desde el sexenio anterior, claro que se hizo presente Pedro Aces, claro que fue recibido, apapachado, acompañando en su sala presidencial al presidente Andrés Manuel, en sus giras también. O sea, claro que está protegido, pues, está cobijado, está coberturado y además que todo el tiempo se sabe quién es Pedro Aces. Pero regresando al reportaje, continúo leyendo, en un sexenio la CATEM ha crecido de manera exponencial, o sea, en el sexenio de Andrés Manuel, la CATEM ha crecido de manera exponencial y ahora tiene representantes en todo el territorio nacional. Cuenta con más de 1,180 sindicatos afiliados, con representación en los 32 estados y también en Estados Unidos. Además, se menciona que tiene 750 sindicatos afiliados en su lista más reciente. Muy
buenas noches. Las acusaciones contra la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, el sindicato que dirige el diputado federal de Morena, Pedro Aces, se han dispersado por el país. Primero fue la región de La Laguna, Coahuila y Durango. Hoy se sumaron empresarios de Sonora quienes denunciaron presuntas prácticas sistemáticas de extorsión, de chantaje y simulación sindical por parte de la CATEM en ese estado, repito, Sonora, que se estarían ejecutando bajo el mismo modus operandi que en La Laguna. En marzo de 1988, chequen este dato porque es importante y es público y está en las redes y todo el mundo sabe esto. En marzo de 1988, el Consejo Nacional de Seguridad Privada lo acusó de extorsión y vender protección. Fue detenido por la entonces Procuraduría del Distrito Federal, acusado de robo de auto y portación de arma. Sí estuvo preso Pedro Aces. Y aquí en el paréntesis aparece el folio en donde se le acusa de robo de auto y portación de arma, CRV, diagonal 114, diagonal 98-03. Y el caso fue turnado a la PGR, donde se abrió un expediente, y aquí lo colocan, 21043, diagonal D, diagonal 98. Para entonces ya perfilaba su perfil de empresario, pues creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufacturas de Equipo de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento y similares de la República Mexicana. Bueno, con esa empresa, de acuerdo con Luis Zamorano, presidente entonces del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Aces Barba los amenazó para afiliar a trabajadores a su gremio y solicitaba el 4% del total de la nómina. Así empezó a entronizarse. Todo esto es desde cómo surge Pedro Aces en las filas del PRI con este tipo de actividades delincuenciales y que lo llevaron a prisión con las órdenes ya mencionadas. Pedro Aces ha sido comparado con el líder sempiterno de la CTM, Fidel Velázquez, pero el actual vicecoordinador de la Cámara de Diputados está por encima de este personaje. O sea, si alguien pensaba que no podía haber algo peor que Fidel Velázquez, pues sí hubo algo peor que Fidel Velázquez. Y ese se llama Pedro Aces, el actual vicecoordinador de la Cámara de Diputados de Morena, está por encima de este personaje. Pues el poder que construyó en el seno del PRI, donde militó de 1981 al 2018. Fíjense, estos son 37 años de estar militando en el PRI, 37 años. Y de un día para otro, o sea, acostó priista con 37 años de trayectoria priista, se acuesta priista y al otro día amanece y ya es de Morena, ¿no? Bueno, hoy es un emporio que trasciende a Estados Unidos y España y que sigue como al principio con denuncias de extorsión. Al dejar las filas del priismo, o sea, eso lo hizo al 11:45, ya que era evidente que iba a ganar Morena, era evidente, se cambia del PRI a Morena. Al dejar las filas del priismo, Pedro Aces no solo aumentó su poder político, sino también económico a través de la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, SEGLIM, que ha recibido contratos millonarios desde hace una década. SEGLIM tuvo contratos por 700 millones de pesos bajo condiciones cuestionables que involucran, fíjense, adjudicaciones directas y recursos provenientes de programas sociales como el Seguro Popular en Oaxaca. Ahí Oaxaca lo gobernaba Alejandro Murat cuando Pedro Aces obtuvo estos contratos. Veracruz y Quintana Roo. Aquí está, bajo los gobiernos de José Murat, Javier Duarte y Roberto Borge. Corrijo, José Murat.
Muy bien, a pesar de que ha ganado cientos de millones de pesos en contratos públicos de servicios de aseo y vigilancia, en su empresa ACES ha impuesto a sus empleados semanas laborales de 48 horas o 42 si el turno es de noche, por un ingreso apenas superior al salario mínimo. Pedro Aces se ha opuesto a la jornada de 40 horas. Abiertamente se ha opuesto. Continúo. Ahora Pedro Aces, al frente de la CATEM, es denunciado por extorsión a empresarios de la región de La Laguna en los estados de Durango y Coahuila, además de las acusaciones penales en otras entidades como Oaxaca, Veracruz y Querétaro. O sea, es un criminal, es un delincuente, tiene denuncias penales en varios estados. O sea, es alguien que trae toda esta colota de corrupción y de delitos. Mientras que en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tamaulipas hay denuncias de extorsiones y amenazas por forzar a la afiliación a la CATEM y apropiarse por la fuerza de obras. Dicho esto, a nombre de la unidad, pues continúan los señalamientos en contra de Pedro Aces, alguien que caracteriza muchos de los problemas que enfrenta Morena. Un político ligado a las peores prácticas, ahora encumbrado por Ricardo Monreal en un espacio muy privilegiado dentro de la Cámara de Diputados y dentro de toda la estructura de Morena. Tenemos ahora que empresarios de Sonora denunciaron a través de un comunicado que han sido extorsionados por la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM. Bueno, desde antes que estallara esta especie de boom mediático contra Limones, que realmente es el protegido de Pedro Aces, a su vez protegido de Ricardo Monreal, desde antes ya existen estas denuncias. Miren, observen esto que mostramos en la cámara. Esta nota, que lo vi que lo enfoque la cámara, es del 21 de agosto del 2025. Es una manta que dice Presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Esteban Villegas es parte del problema, no de la solución. Al lado de esta manta hay un desplegado que sacaron cerca de 20 organizaciones empresariales. Y el cabeceo de la nota dice así: campesinos y transportistas de La Laguna acusan a CATEM de extorsiones. Ojalá se pueda ver el desplegado que fue publicado en distintos medios, también salió en la jornada. Es importante que veamos el tipo de denuncias que se hacen en el punteo que está en el desplegado, dirigido a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch. Fíjense la denuncia sobre la CATEM. Cuota por cada metro cúbico de material de construcción transportado. Cuotas por movilización de ganado. Intimidación para apropiarse de las obras públicas y privadas. Apropiarse de las obras públicas y privadas. O sea, hay una construcción público-privado. Y todos hemos visto esto, un cartel en la entrada de la obra que dice: esto está siendo construido por tal sindicato. Así, llegan los rufianes de la CATEM y obligan a estas obras públicas y privadas a contratar con ellos. Esto lo hace el Limones, pues a nombre de la CATEM. Pues ¿cómo? ¿Cómo van a exigir ellos apropiarse de obras públicas y privadas? ¿Con el cártel de los Jalisco Nueva Generación o la delincuencia organizada? ¿Con los cárteles de Sinaloa? ¿A nombre de quién hacen esto? Pues de la CATEM. Pues van a meter ahí a trabajadores de la construcción. Pagos forzados a comerciantes, taqueros, transportistas y pequeños negocios. Nadie se escapa de ellos, ¿eh? Nadie. Control exclusivo ilegal de la venta de pollinaza. Desvío legal de agua, huachicoleo hídrico, con cobros de hasta 20,000 pesos por hectárea. Control forzado del mercado de asilo forrajero y alfalfa. Control ilegal de los módulos de riego. Extorsión sistemática en los alcoholímetros con injerencia de grupos delictivos, entre otras cosas. Y dice así este comunicado, que está con los logotipos de 20 organizaciones empresariales. Exigimos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch acciones concretas, una intervención inmediata para desmantelar esta red de extorsión y contubernio, una amplia investigación del gobierno federal por los posibles vínculos de estos hechos extorsivos con el crimen organizado, así como protección a las víctimas y sanción
a funcionarios y autoridades cómplices o negligentes. Fíjense a quién le pone el dedo este desplegado. No solamente es a quienes están haciendo estos delitos, aquí están hablando incluso de funcionarios y autoridades. Continúa el texto diciendo esto: denunciamos la desviación de las funciones sindicales legítimas del sindicato CATEM hacia actividades económicas ajenas a su objeto social y la aportación de armas de fuego de su cuerpo de seguridad, rebasando sus atribuciones legales, ejerciendo prácticas monopólicas e intimidatorias. Abajo, La Laguna no debe ser un territorio de carteles ni sindicatos criminales. Son 20 organizaciones empresariales. Ojalá la Cámara me ayude, en los compañeros acá en el trabajo técnico, por lo menos ubicar a la Coparmex y a la Canacintra, que son muy reconocidas por en el país, pues a nivel nacional. Coparmex y Canacintra. Ellos están solicitando que se investigue a la CATEM por estas actividades. Si venden protección, para que no hagan huelgas en otras fábricas, si venden protección para que sean ellos los que hagan la obra, pues lo hacen a nombre de la CATEM. Aquí está, son los patrones quienes están denunciando a la CATEM con estos hechos. Bueno, cuando lo hacemos los trabajadores, nadie nos pela. Así hemos denunciado a la Rata Esparza, por un conjunto de delitos que ya narraremos en otro episodio, pero nadie nos pela. Cuando lo hacen los patrones, sí entraron y detuvieron a Limones, y ahí quieren que quede la cosa. Y no, es un problema más general, más de fondo, es cómo gobierna Morena, cómo lo está haciendo, cómo hace política, y es con un pacto de complicidad, de impunidad con todos los charros, hasta que no sacan un desplegado los patrones, y esto llegó a la mañanera, Canacintra, Coparmex y estas firmas. Entonces se movilizan y todo lo están reduciendo, a pesar de lo que los propios patrones dicen, todo lo están reduciendo a Limones, exonerando a Pedro Aces. Y miren, todavía hay más antecedentes al respecto. Aquí le pido a los compañeros del equipo, ubiquen la fecha, por favor, septiembre 5, 2023, septiembre 5 de 2023. No entra Claudia todavía, Claudia entra en 2024, a fines de 2024, septiembre 5, 2023. Dice la cabeza: no se tolerará cobro de piso y extorsión a tortillerías. Salomón Jara. Él es el gobernador de Oaxaca. El gobernador Salomón Jara Cruz recalcó que la administración a su cargo no tolerará el cobro de piso a tortillerías en la entidad por parte de algunas asociaciones sindicales. Léase bien y escúchese bien. Lamentó que sindicatos como la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, y la Confederación de Trabajadores de México, CTM, CATEM y CTM, realicen el cobro de piso a estos productores de alimento, lo que redunda en la unificación de precios al alza. Sigue la nota. El titular de la gobernatura anunció que se actuará de la misma manera que en el caso del cártel del despojo. Y dice el gobernador de Oaxaca, lo cito, habla Salomón Jara: tengo que decir la verdad, porque no podemos permitir que estos señores hagan de las suyas. Y eso lo permitía el gobernador anterior. Dejaba que hicieran lo que quisieran. El gobernador anterior es Alejandro Murat. ¿Y qué creen? Ahora Alejandro Murat, del PRI, ya se pasó a Morena. Y ahí lo tienen dentro de Morena. Que atraparon a un extorsionador, miembro de la CATEM, una asociación, un sindicato, del cual es dirigente Pedro Aces, un líder ahora de Morena en la Cámara. Y lo que fue indignante fue que mientras surgían todas estas asociaciones de por qué a este individuo extorsionador, miembro del crimen organizado,
se le estaba ligando, y hay nexos, y hay fotos, y hay pruebas, con Pedro Aces. Mientras tanto, en la Cámara, tanto Ricardo Monreal como Sergio Gutiérrez Luna dijeron, es mi compadre. Y hay una foto donde están toda la plana mayor de Morena arropando a Pedro Aces. No digo que... Bueno, pues es un charro gánster, priista de vieja data, con todo esto que estamos señalando. Y no yo, pues, ¿no? Ni el equipo. Pues los patrones, el gobernador Salomón Jara y artículos de investigación. Es una verdadera ficha, Pedro Aces. ¿Qué está haciendo en Morena? ¿Por qué está en Morena? Ese es el tema. Ese es el tema. No es el Limones, que se lo jodan y que lo refundan. Si lo merece, que lo refundan. Nosotros queremos ir más a fondo. Es mucho más que una persona. Es mucho más incluso que Pedro Aces y que Monreal. Es cómo se gobierna. ¿Qué política sigue el gobierno actual con todos los charros? Pues esto abona a la respuesta. ¿Qué hace en Morena? Bueno, revisemos esto. Esta nota es de, que la cámara me ayude también a ubicarlo, 16 de noviembre del 2023. 16 de noviembre del 2023. En septiembre del 2023, Salomón Jara ya hizo esta denuncia, Ya hizo esta denuncia. En septiembre del 2023. El 16 de noviembre del 2023 es esta nota que están viendo ustedes en la pantalla. Con casi 7 millones de afiliados, la CATEM ofrece apoyo total a Sheinbaum. Con 7 millones de afiliados. La Central Obrera CATEM, dirigida por Pedro Aces Barba, ofrece a Morena y Sheinbaum crear 10,000 comités de defensa de la transformación laboral. No, son 10,000 comités de promoción del voto para Morena y para Claudia. La nota sigue así. Con casi 7 millones de afiliados, la CATEM ofrece apoyo total a Sheinbaum, al estilo del viejo corporativismo priista. La CATEM ofreció su respaldo total a Sheinbaum en un evento masivo en el que la cúpula sindical ofreció crear 10,000 comités. En fin, todos sabemos quién es Pedro Aces, hombre. Ya estuvo preso, ya está denunciado, ya hay reportajes de esto. Desde antes de que Claudia llegara y antes de su campaña, ya se sabe quién es CATEM. Y hay este evento en donde se hace presente Claudia en el 15º Congreso Nacional Ordinario de la CATEM. Y claro que hay compromisos. Hay compromisos. Esas cosas no son de a gratis. Entonces, en estas imágenes, pues es evidente. Pedro Aces con Claudia Sheinbaum, pues que hay pacto y no puede decir nadie que Claudia no sabía, que Claudia ignoraba. Si hasta gobernadores de Morena ponen el dedo contra las actividades delincuenciales de Pedro Aces y ya están estos antecedentes, carajo, pero aquí están los charros de la CATEM, aquí está el hijo de Andrés Manuel presumiendo también su pacto, aquí está, miren esta imagen, qué evidencia tan terrible, ¿no? Monreal, Pedro Aces y Adán Augusto. Monreal, pues ya ven que Pedro Aces se deslindó, dice que ni conoce al tal Limones, que en su vida lo ha visto. Bueno, pues Monreal dice, no, pues yo sí le creo. Si Pedro Aces dice que nunca lo ha visto, nunca lo vio. Y si Pedro Aces dice que no es de la CATEM, pues no es de la CATEM. O sea, yo sí te creo, así. Y Adán Augusto, ¿no? Pues Adán Augusto, pues, ¿qué onda con Adán Augusto? O sea, él tampoco conoció jamás en su vida a Hernán Bermúdez Requena, el de la barredora. Era parte de su gobierno y tampoco, o sea, no estaba enterado de lo que hacía. Pedro Aces no sabe a qué se dedicaba el tal Limones. No sabe, en su vida lo ha visto. Y Monreal, pues, les cree. Bueno, pues Calderón dice lo mismo de Genaro García Luna.
Dice lo mismo, ni lo conocía, no sabía a qué se dedicaba, él es su pedo, yo no tuve nada que ver. Es lo mismo que ellos mismos denuncian cuando Calderón se desdice de todos sus acuerdos con Genaro García Luna, de ese narcoestado, que entre tantas pillerías y asesinatos y robos bañaron de sangre un pueblo, nos arrebataron el trabajo en Luz y Fuerza del Centro, que ya trataré más adelante. Pero ahora resulta que no es de la CATEM y que no lo conoce, ¿Saben qué? De entrada, Pedro Aces ya está mintiendo, de origen ya está mintiendo. Pedro Aces, formalmente un líder sindical, aunque algunos dicen en realidad es un patrón, formalmente un líder sindical que es ahora diputado por Morena en la Cámara, se ha opuesto a la reducción de la jornada laboral, ha apoyado posiciones sionistas, es decir, en apoyo a Israel y por tanto en contra de Palestina, quien ha sufrido genocidio a manos de ese Estado, además de dar varias muestras públicas de una vida de ostentación y despilfarro y utilizar esquemas incluso de outsourcing en la contratación de trabajadores, es decir, un esquema opuesto a lo que la propia Cuarta Transformación empujó desde el sexenio pasado. La pregunta obvia entonces, con este historial de Pedro Aces, es qué hace en ese partido, cómo se decidió hacer una alianza con él, cómo es posible que pueda sostener posiciones que van abiertamente en contra de ejes programáticos y de acción de Morena, cómo es posible que se tolere desde la dirección nacional, cómo es posible que Ricardo Monreal lo siga justificando y protegiendo, y cómo es que en Morena se dejó que se llegara a este punto en que la organización de Pedro Aces pueda estar ligada al crimen organizado. Morena está... Híjole, pero no solo con votos en el momento electoral se paga la impunidad y que los dejen eternizarse. También tienen que mostrar disciplina, obediencia, sometimiento, acompañamiento a sus eventos. Y eso ocurrió el pasado 6 de diciembre en el Zócalo. Ellos se comprometen a pagar o a comprar impunidad, o a comprar tomas de nota, o a comprar eternizarse en el cargo, llevando de manera corporativa a sus agremiados a eventos masivos, al besamanos, pues, como lo hacía el PRI. No van por convicción, van para que los vea este gobierno. ¿Qué sentido tienen las pancartotas, los globotes, las gorras, unirse ahí los contingentes y mostrarse y llevar las matracas? ¿Qué sentido tienen las playeras? Es hacerse notar, es exhibirse, es mostrar el pase de lista. Vine, presidente, aquí estoy contigo, estoy alineado. ¿Y qué pasa del lado del gobierno? Pues está bien, perfecto. Hagan lo que hagan, como se eternicen, cualquier actividad por delincuencial que sea. Si muestran sumisión y lealtad, se hacen de la vista gorda. Eso es lo que hacía el PRI. Y al igual que en ocasiones anteriores, pues vemos cómo es la manera de movilizar a estos grupos, ¿no? Que tienen que ir uniformados, tienen que ir con sus banderas para hacerse notar de que están presentes, no como cualquier otra persona que pues simplemente asiste por convicción y punto, sino que tienen que hacerse notar para decir, bueno, aquí estuvimos. No solamente fue la CATEM, también estuvo, y llama mucho la atención, la CROC, que pues es un aparato priista, pues también estuvo presente, y al igual que con estos elementos que le comentaba, no asisten como la gente normal, como cualquiera de nosotros asiste a un mitin, sino haciéndose notar, usando sus banderas, usando pancartas muy, muy grandes. Estuvieron también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y pues este otro grupo que es de los Dragones de Adrián Rubalcaba, pues no son sindicatos, pero también son personas uniformadas que van a los eventos. Este es un video que capta desde las alturas esta Romina Gándara, desde el Palacio de Gobierno, de la Jefatura de Gobierno, si no me equivoco. Y ahí está, de hecho, estas gorritas anaranjadas pues eran muy notorias desde las fotografías que se tomaban
desde lugares más altos. Y también fue el propio Adrián Rubalcaba quien presumió esta movilización, que nos lleva a hablar de, pues sí, de ciertos personajes que son cuidados desde el aparato de gobierno porque ayudan a movilizar. Pero, pues eso nos recuerda a asuntos 100% priistas, ¿no? O sea, el PRI hacía eso. La cúspide del acarreo fueron los... ¿Será intocable finalmente Pedro Aces? ¿Será intocable? Pues miren, por lo pronto, el Acatem Nacional, se está encargando de difundir esta rueda de prensa que dio Omar García Harfuch. Y de acuerdo con lo que el Acatem difunde, porque pues para ellos fue ya la exoneración. Ya fue somos inocentes, no lo conocemos y no estamos siendo investigados. Pues está por verse si es intocable. Yo espero que no, pero reitero, el punto es más profundo. Esto que hace Pedro Aces lo hacen todos los charros, todos, Martín Esparza, Víctor Fuentes, Víctor Flores, Hernández Juárez, Alfonso Cepeda, etcétera, todos lo hacen. No es un asunto ni de Limones ni de Pedro Aces, es cómo están tratando a los charros y es de manera corporativa, comprando lealtades. Bueno, ¿qué dice esta nota que difunde CATEM en sus redes sociales oficiales? Omar García Harfuch rechazó que exista una relación entre Edgar N., el Limones, presunto líder delictivo dedicado a la extorsión, con la CATEM. O sea, no existe relación de Limones con la CATEM, no existe, a pesar de todas las evidencias, nada que ver, El Limones es una cosa y la CATEM es otra cosa, aunque los empresarios lo digan, aunque el pueblo lo diga, aunque trabajadores lo digan, aunque haya estado preso, etcétera, etcétera, y aparezca, como lo acaban de ver, con el mismísimo Pedro Aces, nada que ver, nada que ver. Ahora, en las redes sociales de Pedro Aces, lo mismo. Omar García Harfuch descartó que se investiga a la CATEM por su presunta relación con Edgar Rodríguez alias El Limones. Muy bien, pues ya está mintiendo, ya de origen miente. Si él dice no tengo nada que ver, pues ¿cómo creen? Esto es una mentirototota. Ya el asunto de no mentir, no robar, no traicionar, los tres los está cumpliendo Pedro Aces. ¿Y qué dice el partido Morena? ¿Qué dicen ante esto? Nada. Tienen una comisión de principios y de moral y de ética. Tienen su comisión de honor y justicia. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? Nada. Nada. Ese silencio, ¿qué significa ese silencio? Interprétenlo. ¿Qué significa ese silencio? CATEM, como ustedes lo saben, los que no lo saben se los voy a decir, hoy es la confederación más grande en el país. Ya contamos con el sindicato, 1,195 sindicatos a nivel nacional, más de 15 millones de afiliados en el país. Y la verdad nos da mucho gusto el día de hoy que se afilien a nosotros, porque yo les quiero dejar algo muy claro. Su servidor Armando Cobian como secretario general, aquí nos acompaña Edgar Ortiz como secretario de organización y Carlos Barraza como secretario de acción política a nivel estado. Los sindicatos somos autónomos, señores, y vamos a estar ahí con ustedes en esta revisión de contrato, y las puertas de nuestras oficinas están abiertas para todos ustedes. Allende y 20 de noviembre, el día que ustedes gusten, ahí nos encontramos sus servidores, Armando Cobian, Edgar Ortiz, Carlos Barraza, para cualquier situación. Gusto saludar el día de hoy aquí en Durango a todos los delegados de este gran estado de CATEM. Me da mucho gusto hoy estar aquí acompañando junto con ellos a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra próxima presidenta de México. 2 de junio a votar, Claudia Sheinbaum, presidenta. ¡Que viva CATEM! ¡Que viva!
Pero déjame insistir en Asael Armando Cobian Duarte y déjame insistir también en otro nombre que creo que tú conoces, que es Edgar Rodríguez Ortiz, el Limones. ¿A Edgar no lo conoces? No. Le dicen el Limones, tiene un Ferrari amarillo. No lo conozco, no sé Ferrari qué verde tenga. en Durango. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación. No se equivoquen, Limones no es CATEM. Miren estas imágenes, el mismo Edgar, el tal Limones, difunde cómo se saludan, Pedro Aces y el mismo Edgar Limones. Aquí, él mismo difunde el saludo. El País también, la misma imagen, y dice García Harfuch niega los vínculos entre el presunto extorsionador Limones y el sindicato morenista Pedro Aces. Y muchos portales más, no voy a poner a todos, pero quizás este, sin embargo, es otro medio muy respetable y es lo mismo. Limones saludando a Pedro Aces. Bueno, se saludan ya casi de besito. Y resulta que no lo conoce, en fin. ¿Cómo vas a ocultar esto? ¿Cómo? Por supuesto que se está mintiendo y no hay forma de evitar o convencer de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Son charros, gángsters, que entregan su membresía con acarreos, con votos, y se acepta. Y ahora están en la labor, desafortunadamente, de que quede intacto Pedro Aces. Ya no digamos Monreal, Pedro Aces, Y esa es nuestra preocupación, que finalmente acabe todo contra el Limones y todo el aparato charro priista siga, porque supieron colocarse y Morena los aceptó. ¿Por qué hizo esto Morena? ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿Por Dios? ¿No saben a qué se viene dedicando Pedro Aces desde hace años? ¿Cómo no van a saberlo? Cualquier periodista lo sabe. Imagínate el Estado con el aparato de investigación que se tiene, con el que cuenta. ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no va a saber García Harfuch? ¿Cómo no va a saber Ernestina Godoy? ¿Cómo no va a saber Claudia quién es? Pedro Aces. Pues lo saben y lo aceptan. Y ese es el pacto de impunidad. Pero ya con la llegada de Claudia Sheinbaum, la verdad es que la CATEM se ha convertido en el sindicato más poderoso del país. Y Pedro Aces se ha convertido en el Deschamps de la 4T. Y ya el problema es que, como yo lo comenté con Vicente la vez pasada, en las mítines de Claudia Sheinbaum del Zócalo, lo que vimos ahí fue un exceso de sindicatos, una especie de voto corporativo, que era muy común que pasara en las épocas del PRI. Del PRI. Es curiosamente que dicen que no somos iguales al PRI, pero en esto ya empezaron a ser iguales. La verdad es que sí. El voto corporativo, donde la CATEM, no el CENTE ni el Sindicato Petrolero, pero sí la CATEM empieza a tener una relevancia muy importante. Y la verdad es que ayer que se detiene a un líder criminal que se llama Limones y que ahora es claro que está en la estructura de la CATEM, ¿no? A pesar de que Pedro Aces lo niega, pero ahí están las fotos, están los videos, o sea, es algo innegable. Bueno, un montón de cosas, o sea, la verdad es que estoy sorprendido, no solo de la corrupción de ese personaje, que la verdad es que no me sorprende porque así son, así acaban los sindicatos muy corrompidos, sino de cómo se están haciendo totalmente patos la 4T. ¿Cómo se hacen super patos, ¿no? En los diputados federales de Morena, la dirigencia estatal de Morena, incluso la propia presidencia de la República con el Deschamps de la 4T. Y así lo voy a empezar a decir, para que al final quede muy claro que este personaje, que sí es súper corrupto, o sea, es en serio, es el Deschamps de la 4T, está siendo tolerado, y no solo tolerado, está siendo crecido, protegido y blindado por un partido y por un gobierno y por un sistema
que dice que combata la corrupción. Es un tipo nepotista, hace un manejo familiar de su sindicato y el Limones, la captura de Limones, lo muestra tal como es. Así que Nacho sí tiene razón, yo secundo eso, es como uno de esos viejos líderes sindicales corporativistas del PRI, el Bester Gordillo, Carlos Romero de Champ, Napoleón Gómez Urrutia, Víctor Flores Morales, Francisco Hernández Juárez, incluso, al que veamos, Víctor Fuentes del Villar, Agustín Rodríguez Fuentes. Así que Nacho, sí, Morena está en peligro de caminar a ese viejo corporativismo iista de líderes que después se acoplaron muy bien al PAN, Nacho. Sí, sí. Bueno, aquí le vamos dejando, compañeros, pero este es el episodio 1 de la segunda temporada. Pedro, ¿eres o te haces? La alianza la refrenda la misma presidenta y necesitamos asumir todos los trabajadores que luchamos por democracia obrera, por sindicatos combativos y por destruir al charrismo sindical que tanto daño hace, no solo a los trabajadores, sino a la nación entera. Tenemos que asumir un hecho que a mí me parece ya indiscutible. Hay un pacto de impunidad entre el gobierno y el charrismo sindical. Miren lo que dijo Claudia, y con esto cerramos. ¿Y cómo? Pues para ganar una elección tú haces alianzas con personas. Entonces, son políticas de alianzas que se establecen. El asunto es si eso viola tus principios, tu forma de actuar y a quién eliges para un puesto de elección popular. ¿Usted respalda a Pedro Aces, presidenta? Pues es una parte de las alianzas que se hicieron en algún momento, desde el 2018. Y bueno, participó como parte de un diputado plurinominal.